Entonces la Biblia dice, ustedes piden y piden mal, pero es porque a veces no sabemos o estamos pidiendo por lo mismo. En una de mis peticiones, que no encuentro acá donde tengo en el listado, pero recuerdo que decía, acá está, la número 9, dice, crecimiento del grupo e inicio de actividades como lo son noches de gloria. Y esta noche la marqué con check, ya está. Entonces, hago una pregunta, ¿algún día llegamos o el grupo que teníamos llegó a crecer? Sí, incluso hasta me acordé con qué personas lo llegamos, este lugar se llenaba, no nos alcanzaban las sillas, no alcanzaba el espacio. Hay una foto ahí en donde hasta la gente está en medio, sentamos en esa ocasión personas en medio, porque no teníamos la costumbre, como tenemos ahora, de acomodarnos. Pero entonces mi pregunta es, yo en lo personal tengo que seguir pidiendo para que un grupo crezca, para que mi grupo crezca. No, porque ya no tengo grupo. Hoy mi petición es diferente. Mi petición es que a la iglesia vengan las personas y que se acerquen a la iglesia. Pero ¿qué pasa si yo sigo pidiendo para que mi grupo siga creciendo? ¿Cómo sería la respuesta del Señor? Él me diría, o sea, piden y piden mal, porque estás pidiendo algo en lo cual no estás trabajando. Entonces debemos de aprender a pedir. Pero ¿qué es lo que me enseña a mí a pedir? Y entonces por eso les decía, hagan un listado de sus peticiones y van marcando las peticiones que ya van llegando. Así ustedes sabrán por qué seguir pidiendo y por qué cosas ya no pedir. Y tengo una cuestión. Nosotros hace años, como les dije, este listado yo lo tengo desde el 2009. Yo había anotado acá, pago de una deuda, de un préstamo que tenía. Pero nosotros estábamos esperando que alguien viniera y nos dijera, mire, aquí está la cantidad que usted debe y la deuda está cancelada. Y no se dio así. Pero yo no la tenía con cheque. Entonces, anoche que estaba conversando con la pastora, le digo, ¿este se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué? Porque yo esperaba que me cancelaran la deuda. Y no se dio. Pero la deuda la cancelamos. Entonces le digo yo, o sea, pedimos algo, pero se dio de otra manera. Entonces a veces las cosas no se dan como nosotros esperamos que se den. Y entonces me recordaba, entonces yo la anoté ahí, el milagro financiero no se dio, pero sí se dio la provisión mes a mes. Y es siempre la historia que les he estado contando por muchos años. Entonces yo me recordaba y decía, por eso es que en el trabajo en donde estaba me empezaron a pagar sueldos de más, me empezaron a pagar horas extras que hacía, cuando no se pagaban horas extras, cuando me pagaban un balance scorecard. Entonces el Señor empezó a proveer mensualmente, pero yo no lo había visto de esta forma. Entonces lo otro es, el Señor siempre cumple sus promesas o nos ayuda en las necesidades que nosotros tenemos. El problema es que a veces llegan o no llegan como nosotros las esperábamos, pero que llegan. Tenía otra que no tenía marcada y decía, el bebé, que tengamos el deseo el uno del otro para fructificar y multiplicar. Imagínense que no tenía con check el del bebé. ¿Hace cuánto no revisaba mi lista? ¿Hace cuánto no iba al cuaderno y veía yo? Ahora me dijeron, andar y orás por lo que no tenés. Entonces cuando yo empiezo a ver esto que hay que saber pedir, tengo que ver qué es lo que tengo y tengo que ver qué es lo que no tengo. Por lo que tengo ya no pido y por lo que no tengo empiezo a pedir. Entonces digo, se vale hacer un cambio, porque en uno de mis listados, vamos a ver, aquí está, dice, el carro entre modelo 98 en adelante, que sea económico, cómodo y bonito. Entonces digo yo, voy a quitar el 98 y le voy a poner un 0, porque a estas fechas ya no quiero un 98, quiero un 2008. Entonces las listas van a ir modificándose conforme nuestra fe vaya creciendo. Pero entonces hoy digo yo, hace años yo pedí un 98, hoy deseo un 2008.
Entonces me voy dando cuenta a través del listado que tengo cómo el Señor ha ido trabajando en nosotros. Lo tenga o no lo tenga, no es el problema. Lo que veo ahí es la confianza que voy adquiriendo en el Señor. Pero entonces, cuando yo voy a mi listado, hay algo que les quiero mencionar. Ustedes saben qué es lo que necesitan. Ustedes saben qué es lo que tienen. Deben de ir a un lugar a ver si lo tienen o no lo tienen. Y es en ustedes mismos. ¿Qué es lo que necesitan el día de hoy? Tienen que ir y analizarse para saber qué es lo que les está costando. Y entonces así pedirle al Señor que les dé lo que ustedes necesitan para salir sobre esos problemas. Pero el problema que yo veía esta semana era porque me pasó a mí. Y yo dije, yo voy a ese lugar a ver qué necesito. El problema es que no sé qué necesito porque lo tengo desordenado. Esta semana estuvieron haciendo limpieza allá donde mi mamá. Y yo le decía a mi hermana, te aseguro que ahora que hicieron limpieza encontraron un montón de sartenes que no habían visto que los tenían, un montón de ollas, un montón de trastes, un montón de cubiertas que estaban guardados y no los veían por el desorden que había ahí. Cuando uno empieza a ordenar, entonces empieza a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Así pasa cuando vamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es poner un orden. Tenemos que ordenar nuestras vidas para decir, esto no lo necesito, esto es lo que necesito. Y entonces vamos delante del Señor y le pedimos esas cosas que nosotros necesitamos. Entonces cuando yo vi el desorden que nosotros tenemos en nuestras vidas, dije yo, voy a empezar a ordenar el negocio. Y encontré unas cosas que ya no sirven, que están descompuestas, que ya no funcionan y me están ocupando espacio. Entonces las estoy sacando. Me di cuenta también de que el desorden es tan sencillo que nos acostumbramos a él. ¿Cuántas veces hemos oído a una persona que dice, no me toques mi desorden porque en mi desorden sé dónde están las cosas? Pero a la final es un desorden. Y a la final más de algo se nos va a perder. Entonces debemos de aprender a ordenar. Me tocó ir al negocio y ordenar todos los cables. Saber qué cable iba a cada computadora. Yo tenía todo regalo y sabía que había 5 cables que iban a 5 computadoras. ¿A qué computadora iba? Saber. Entonces dije yo, hay que empezar a ordenar. Y ahora que ordené, hasta me di cuenta que tengo aparatos nuevos. Cambié los aparatos viejos y coloqué los nuevos. Entonces ahora está todo funcionando bien. ¿A través de qué? Del orden que le coloqué. Entonces el Señor, cuando nos enseña acerca de planificar, Él es muy exacto en las cosas que nos enseña. Primera de Pedro, todos trajeron su Biblia. Y sí se me oye bien, ¿verdad? Sí. No se oye muy ronco. No. Alguien así quisiera que predicara siempre. No los estoy regañando, estoy malo de la garganta. Primera de Pedro. Cuando lo tengan me dicen amén, pero sí un amén que se oiga. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Amén. Amén. ¿Alguien tiene versión Reina Valera 60? 1, 18 al 20.
¿Alguien tiene el Reina Valera 60? Que se levante y con voz así audible para que se oiga en la grabación, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Amén. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, aquí de quien está hablando es de Jesús, de que Él va a venirnos a salvarnos, de que Él va a venir a darnos vida eterna, de que Él va a derramar su sangre. Pero quiero que noten algo, acá dice de que Él fue destinado ¿desde cuándo? Desde antes ¿Antes de qué? de la creación. Antes de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Y es que esto me lleva a entender algo. Cuando hemos leído Génesis 1 y la creación, en Génesis dice, hagamos al hombre, pero ese hagamos, ¿Con quién hablaba? ¿con quién hablaba? Ese hagamos al hombre, ¿con quién estaba Dios hablando? Con su mismo. No, con el Espíritu Santo. ¿Y con quién más estaba ahí en la creación? Y con Jesús, porque dice que Jesús fue destinado aún antes de la creación. Quiere decir que Jesús ya estaba antes de la creación. Entonces cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaban los tres conversando diciendo, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un planeta, hagamos un hombre, hagamos esto. Pero entonces el hombre se va a perder y el hombre va a pecar. Y entonces vamos a necesitar a alguien que los rescate, que los salve. Y entonces es ahí donde Jesús dice, yo voy. Y entonces antes de la creación Jesús ya estaba destinado para él. Dense en cuenta que aún antes de la creación del hombre, Dios ya tenía un plan para nuestra salvación, aún sin antes crearnos. Si Dios es un Dios de planes, nosotros debemos de aprender a planificar. Proverbios 16, 1 al 3. Y siempre recuérdense que los planes no salen como uno quiere. Proverbios 16, 1, 3. En el camino nos vamos a ir dando cuenta que a veces planificamos algo, pero no salió como nosotros pensábamos. Pero debemos de ver lo que sí ha ido saliendo. En mis peticiones yo tenía algo y yo no me había dado cuenta hasta ahora que empecé a revisar mis peticiones. Y en las peticiones yo había estado pidiendo porque en este lugar se construyera una iglesia. Pero junto a la iglesia había estado pidiendo por mi casa. Y una de las dos ya se dio. Entonces esa la tengo a medio, a mitad. Los planes no siempre salen igual, pero eso no quiere decir que los planes no vayan a salir. Proverbios 16, 1 al 3 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Y aquí está el secreto: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No solo es de venir y hacer planes, no solo es de venir y llenar un listado, es de venir y entregarle esos planes al Señor para que entonces tengan éxito. Salmo 37. Salmo 37. Nosotros hace un par de años hicimos unos eventos
en los cuales nosotros con nuestros propios medios creo que no los hubiéramos podido alcanzar. El secreto, y yo no lo sabía, era que siempre le decía al Señor: Señor, estos planes que estamos haciendo es para que la gente conozca de ti. Por lo tanto, yo creo que tú proveerás para eso. Y así fue. Pero el secreto no era en saber que el Señor proveía, el secreto fue en que los planes que llevábamos para estos eventos se los pusimos en las manos de Él. Y gracias a Dios, cada evento que hemos llevado ha sido un éxito. Salmos 37 del 1 al 5. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Nos vuelve a repetir lo mismo. Levanta tu mano y di esta mañana: hoy yo voy a entregarle todo al Señor. Voy a poner todos mis planes en sus manos y mis planes tendrán éxito. Amén. Cuando nosotros estamos acá en Guatemala, hay una mala costumbre que nosotros tenemos. Cuando uno de ustedes va a pedir un empleo a una empresa, ellos le dicen: ok, te vamos a contratar y te vamos a pagar ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto les pagan? ¿Cada quincena o cada mes? Entonces nosotros nos acostumbramos a que nos pagan cada mes. Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir cada y estamos viendo cómo sobresalimos cada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o les han preguntado a algunas personas, pero en Estados Unidos cuando contratan a una persona le dicen: usted va a ganar al año. Acá nos dicen: ustedes van a ganar 3,000 quetzales al mes. Allá les dicen: van a ganar 36,000 al año. Entonces las personas se planifican al año. Dicen: si gano 36,000 al año, voy a tener durante ese año tanta cantidad o cierta cantidad para pagar alquiler, para pagar agua, para pagar luz, para transporte, para cada cosa. Pero nosotros tenemos una mala costumbre en Guatemala, que nos han acostumbrado a vivir mes a mes. Y muchos incluso se han acostumbrado a vivir que cuando llega el mes y les pagan, ya solo les sirve para dar aquello que ya se gastaron. Una persona me contaba y decía: cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, cada vez que nosotros estábamos en la empresa llegaba una persona y me decía: mira, le vendo tal cosa y se la doy por abonos. Mira, le vendo tal cosa y se la doy por abonos. Mira, le vendo tal cosa y se la doy por abonos. Entonces él compraba con diferentes personas y compraba sus cosas, tenía sus pertenencias, hacía sus cosas. Pero el problema era que llegaba a fin de mes, le pagaban a él, salía a la puerta de su trabajo y ¿qué era lo que hacía? Le paga usted, le paga usted, le paga usted. Y ya se había gastado lo que le habían pagado. Es porque no hemos aprendido a planificar. Nosotros debemos de aprender, porque no es fácil. Pero ahora lo que tendríamos que aprender es a planificar de acá a un año. Cuando aprendamos a planificar de acá a un año, nuestra planificación debería de ser de 5 años. Y cuando aprendamos a planificar de 5 años, nuestra planificación debería ser de acá a 10 años. A mí me pasó algo. Cuando nosotros empezamos esta construcción y a una persona le enseñé el dibujo del templo, me dijo: eso que usted está pensando lo va a llegar a alcanzar en un año. Yo le dije: no, lo siento mucho,
Mi planificación está que la vamos a lograr en 3 a 5 años. Y él me decía, no, es que usted tiene mucha fe, usted le cree mucho a Dios, y yo creo, me decía, que usted en un año lo va a alcanzar. Gracias, le dije, pero yo estoy consciente que de 3, porque confío en el Señor, que quizás lo podamos hacer antes, pero también estoy consciente que podamos tardarnos 5 años en hacerlo. Entonces él decía, pero entonces, ¿y su fe qué pasó? Miren, no es mi fe, he aprendido a planificar, y la planificación me dice que nos vamos a llevar de 3 a 5 años. Entonces, cuando nosotros tenemos una planificación, nadie nos va a mover ni nadie nos va a sacar de ahí. El empresario de la IBM, si no estoy mal, a él le preguntaron, ¿usted alguna vez soñó tener todos estos edificios que tiene? Y él dijo, no, yo nunca soñé esto. Yo lo que soñé fue llegar a un lugar, pararme ahí en el lobby del lugar, afuera del edificio, y ver 2 banderas, la bandera de mi empresa y la bandera de mi país. Luego yo soñé y vi toda mi oficina, vi qué cosas iba a tener y vi en dónde iba a estar ubicada. Ese era mi sueño, y sabía que me iba a llevar un tiempo hacerlo. Hoy a la IBM la conocemos como ese lugar que tiene, ¿qué? 50 banderas, un montón de banderas tiene allá afuera. No está solo la bandera de él, de su empresa, ni la de su país, están las banderas de varios países. No solo está la oficina que él vio, está un gran edificio ahí. Entonces nuestra visión no nos va a hacer que nadie nos mueva de donde nosotros estamos plantados. ¿Por qué? Porque a veces no se va a dar como nosotros queremos. Pero si sabemos lo que queremos, tarde o temprano, vamos a llegar a eso. Entonces debemos de aprender a planificar. Filipenses 3. Muchos de acá les podrían hacer la pregunta hoy, y vean tan sencillo que es planificar. Y voy a dar